forma desmedida utilicemos algunos medicamentos sin saber la consecuencia que esto podría acarrear. En el día de hoy, este es el esquema de la conferencia. Vamos a hablar una introducción, efectos adversos de los fármacos, que es una terminología que todos debemos de conocer. Vamos a hablar específicamente de las afecciones gástricas causadas por antiinflamatorios, que son los principales medicamentos que pueden causar patologías digestivas. Vamos a hablar acerca del uso desmedido del omeprazol y también vamos a hablar un poquito acerca de algunas patologías hepáticas que se pueden presentar por toxicidad a fármacos y conclusiones. A modo de introducción, podemos decir que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que es provocada por causas y mecanismos complejos que inicialmente pueden ser de causas desconocidas, pero a través de esto no es de extrañar que en la farmacología, o sea, el tratamiento de este tipo de enfermedad sea igualmente de complejo y también prolongado. Lamentablemente, el tratamiento para la enfermedad reumática disponible en la actualidad no permite curar en sí la enfermedad, aunque sí puede aliviar los síntomas. Estas manifestaciones que pueden ser intensas la pueden aliviar, puede reducir e incluso frenar la actividad inflamatoria que se presentan en los pacientes y prevenir esas secuelas que se vienen presentando antaño a las características en las fases muy avanzadas. Los analgésicos y los antiinflamatorios son un pilar, un eslabón, un OA, que actúan de una forma simple, disminuyen el dolor y la inflamación. Encuentra entre los más utilizados. Este es el día a día de los pacientes con enfermedades reumatológicas, entre los cuales podemos encontrar los antiinflamatorios no esteroideos o AINES y también los glucocorticoides, que bastante bien, yo sé que ustedes lo conocen. Nosotros, hablando de efectos adversos a fármacos, ¿qué es una reacción adversa? Yo sé que muchos de ustedes le han recetado algunos medicamentos y lo primero que hacen es sacar la literatura. Esto es un término que es bastante amplio y esto se refiere a los efectos no deseados de ese fármaco. O sea, no estamos hablando del efecto que debería de causar, sino de lo que acarrea el uso de ese fármaco, sea por la forma en el cual el fármaco fue creado, que puede provocar malestar y puede resultar peligroso. No puedo bajar, tengo una conferencia del hospital y si vamos a ver el internet. Hay mareos, hay náuseas, hay dolor de cabeza, en algunas ocasiones dolores musculares, sangrado. Hay múltiples reacciones adversas que nosotros podemos, reacciones adversas. Los medicamentos que se emplean para el tratamiento de la artritis reumatoidea y de enfermedades reumáticas pueden ser más o menos eficaces dependiendo de múltiples circunstancias, pero también pueden generar múltiples efectos adversos, más o menos acentuados de acuerdo a cada individuo. La incidencia y la gravedad de estas reacciones adversas, de esos efectos que no son deseados, van a variar de acuerdo a las características de cada individuo. Recuerde que usted y yo somos dos personas totalmente diferentes. Y probablemente lo que a mí me cause una reacción adversa no sea lo mismo de la persona que me presentó. Por ejemplo, la edad es un factor importante. Se dice que personas mayores de 60 años son más propensas a desarrollar algún efecto adverso que otras personas. No, tú te atreves, tú quieres hallarle la vuelta a todo. Ay, sí, hablan todo al mismo tiempo. Las personas de mayor edad, en múltiples ocasiones, también utilizan otro tipo de medicación. Mayor edad, mayores comorbilidades, mayores patologías, y eso también hace que los efectos adversos a medicamentos también aumenten.
En algunas ocasiones el sexo es determinante. Disculpen. También hay otros factores que pueden relacionar con efectos adversos, como son aquellos que están relacionados. Hay algunos fármacos que pueden causar efectos adversos de una forma oral, pero de una forma parenteral no presenta el mismo efecto adverso. O sea, vía oral presenta un efecto adverso y vía endovenosa presenta otro tipo de efecto. Mientras más prolongada es una terapia, mayor probabilidad de que presente efectos adversos que otros. Con un medicamento a dosis baja que a dosis alta. Y la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la forma en la cual nuestro organismo puede o no absorber un medicamento o una persona de forma individual. Entonces, ya en particular vamos a entrar en materia, lo que ustedes quieren escuchar, ¿verdad que sí? Espero que estén entendiendo. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES son un grupo de medicamentos muy ampliamente usados. Dijimos que son para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Esto en aspirina, como otros, como el ibuprofeno, la indometacina, es a lo que nosotros llamamos antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Estos medicamentos en actividad antipirética, o sea, para la fiebre, antiinflamatoria para la inflamación y analgésica para el dolor, que presenta es producida a través de su capacidad que ellos tienen para inhibir la enzima ciclooxigenasa. Esto interviene en la síntesis de prostaglandina, de leucotrieno y también de tromboxano. Esto aquí, ustedes están mirando este cuadro, aquí divide los AINES en no específicos y selectivos. Yo quiero que ustedes presten mucha atención. Los AINES no específicos, hay una inhibición inespecífica de la ciclooxigenasa, tanto la 1 como la 2. Estos AINES no específicos, en el cual están incluidos la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, son los que mayormente presentan efectos no deseados a nivel gastrointestinal, como dolor abdominal, dispepsias, que se refiere a la sensación de llenura, a las náuseas, vómitos, y en algunos casos menos frecuentes pueden presentar ciertas complicaciones a nivel gastrointestinal. Hay otros AINES que son selectivos, en el cual el mecanismo de acción es una inhibición específica de la ciclooxigenasa 2, que ahí están incluidos los COSIB, Celecoxib, Etorcoxib y otros, que los efectos no deseados ya son a nivel cardíaco, no gástrico. Entonces, en estos casos, por eso es que es bueno nosotros tener una prescripción médica especializada antes de nosotros usar cualquier medicación. ¿Por qué? Porque el médico especialista te va a saber qué medicamento usar de acuerdo a tu condición en particular. ¿Qué medicación usar de acuerdo a las patologías que tú presentas, a la edad que tú tienes, entre otras cosas?
Los AINES, los que dije, los que son no selectivos, pueden producir efectos nocivos. Estos medicamentos, por el mecanismo de acción, que ya dije que intervienen en no selectivos, pueden producir efectos no deseados en el organismo, pero especialmente en el aparato digestivo. Entre estos se puede destacar la producción de lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Esto es un estómago, este es el antro gástrico. Si ustedes pasan su lengua por dentro de su paladar blanco, ustedes van a sentir que esto adentro es una mucosa suave y delicada. Si usted a esto, a su boca, le echa un agua caliente, ¿qué va a producir? Se va a inflamar, se va a quemar, va a producir una llaga, una molestia. Asimismo pasa en su estómago, que es una mucosa mucho más delicada, cuando usted ingiere un medicamento como son los antiinflamatorios no esteroideos de una forma desmedida y desproporcionada. Entonces, estas lesiones en la mucosa que recubre la superficie integral de todo el tubo digestivo, en especial el estómago y el duodeno, provocando el ¿qué? Erosiones. Aquí esto ustedes están viendo, erosiones. En algunas ocasiones, estas erosiones que ustedes ven que son pequeñas, que son causadas por AINES específicamente, pueden ser un poco más profundas y llegar a producir una úlcera. Ustedes han escuchado el término úlcera sangrante. Eso ya cuando hay una complicación de esa úlcera que puede producir un sangrado evidente, y en algunas ocasiones esas úlceras pueden ser tan profundas que pueden perforar la superficie, o sea, la pared de ese órgano, o sea, del estómago. Entonces, aquí nosotros vamos a ver las diferentes reacciones adversas que son producidas por los AINES en todo el tracto digestivo. Aquí vemos el esófago, este es un esófago, y aquí vemos esa parte roja que yo les estoy enseñando, son erosiones de la mucosa del esófago. El esófago es un tubo que se encuentra entre la boca y el estómago. Por aquí es un conducto, una tubería, en el cual pasan los alimentos normalmente para llegar al estómago, para después ser procesado en el proceso de la digestión. Aquí el esófago puede ser inflamado por los antiinflamatorios. En otras ocasiones, aquí vemos el estómago, esta parte blanca y profunda que ustedes ven aquí, redondeada, es una... En algunas ocasiones se produce un síndrome dispéptico, que lo mencioné anteriormente, en el cual se produce dolor de estómago, náusea, sensación de aventamiento, muchos eruptos. Y esto es probablemente porque haya una ulceración secundaria a la ingesta de medicación. Esto es una lesión a nivel de la mucosa del estómago, que se produce como una complicación del uso desmedido de analgésicos. Y en otros casos más avanzados podría aparecer una inflamación del colon, una colitis por AINES, por antiinflamatorio, que se va a evidenciar como un trastorno en la motilidad intestinal, o sea, en el movimiento del intestino. Pero usted me va a decir, doctora Vidal, usted como gastroenteróloga, usted me dice que por yo tomarme una aspirina, yo soy más propensa a desarrollar un sangrado, a desarrollar una úlcera, a desarrollar una inflamación en el estómago. Yo le voy a decir ahora mismo unos cuantos factores de riesgo para desarrollar complicaciones gastrointestinales. Probablemente esto no ocurra en todas las personas, pero sí una persona que ya haya tenido una historia de hemorragia digestiva previa, si usa antiinflamatorio u otros medicamentos que puedan producir una complicación gastrointestinal, entonces es más propenso para desarrollar otra hemorragia digestiva. Si ya usted tiene una historia de una hemorragia digestiva, usted puede desarrollar, si utiliza diclofenac, ibuprofeno, aspirina, otra vez puede desarrollar una hemorragia. Personas mayores de 60 años también son más propensos a desarrollar este tipo de complicaciones. Dosis altas de antiinflamatorios, de AINES, en dosis más alta de lo normal,
también es un factor de riesgo para desarrollar una complicación. Utilización de 2 AINES, por ejemplo, las personas que ya utilizan aspirina por alguna patología o una enfermedad de índole cardíaca, por algún factor cardiovascular, si utilizan aspirina y también por algún dolor o por alguna inflamación utiliza diclofenac, entonces es más propenso a desarrollar alguna patología digestiva secundaria a el uso de estos medicamentos. También personas que utilizan anticoagulantes como es la warfarina, si utilizan AINES también son propensos a desarrollar complicaciones cardíacas. Y también aquellas personas que tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, una persona que aparte de una enfermedad reumatológica también utiliza medicación para la diabetes, para la hipertensión o para alguna otra patología, es más propensa a desarrollar alguna complicación gastrointestinal. Perdón. ¿Qué síntomas puede producir? ¿Qué síntomas puede producir este tipo de complicaciones gastrointestinales por fármacos? Se dice que un 20% de los pacientes que toman AINES puede sentir alguna molestia gástrica, como pesadez, ardor, dolor a nivel del estómago, aquí en lo que llamamos la boca del estómago. Entre un 15 y un 30% de estos pacientes pueden presentar alguna erosión a nivel de la mucosa del tubo digestivo. Pero déjeme darle un dato bueno, no todo es negativo. Solamente 2% puede presentar una complicación importante, una complicación clínicamente importante. No es lo mismo usted sentir un dolor de estómago a presentar un sangrado. O sea, un 20% de los pacientes pueden presentar algún síntoma, pero solamente un 2% va a desarrollar, en este caso, alguna complicación importante. Entonces, cuando un enfermo en tratamiento con analgésico, con AINES, presenta molestia a nivel gástrico, de la que yo anteriormente dije, o en algunos casos puede presentar vómitos de contenido oscuro, un vómito en lo que nosotros le llamamos en borra de café, o que las heces sean negruzcas o rojizas, entonces hay que rápidamente llamar al especialista. Nosotros como especialistas vamos a valorar, número 1, la suspensión del analgésico. Segundo, una protección gástrica. Tercero, la realización de análisis sanguíneos para valorar si la pérdida sanguínea, que fue evidente con los vómitos o con la evacuación, fue importante, la cual requiere algún grado de transfusión o reposición sanguínea. Y en algunos casos, o en la mayoría de casos, habría que realizar lo que nosotros llamamos gastroscopía o endoscopía digestiva alta para explorar el estómago y duodeno buscando alguna lesión de importancia relacionada o no con el analgésico. Entonces, aquí nosotros vamos a ver un algoritmo acerca de la actuación. ¿Qué hacen? Usted, en definitiva, por su patología que usted tiene, usted toma algún AINE. Usted toma un analgésico, sea diclofenac, sea ibuprofen. Usted, en definitiva, lo toma. Usted es un paciente de factor de riesgo. Usted es mayor de 60 años. Ha tenido un sangrado previo. Presenta, aparte de las inflamaciones, presenta también otra enfermedad. Si la respuesta es no, si usted no tiene factor de riesgo importante, entonces usted no necesita una protección gástrica. La protección gástrica, recuerde que es dada un inhibidor de la bomba de protones u omeprazol, como es el omeprazol y sus derivados, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, deslansoprazol, cualquiera de esos. Si usted no es un paciente de factor de riesgo de importancia de lo que yo mencioné anteriormente, no precisa una gastroprotección. Sin embargo, si usted está en tratamiento con algún antiinflamatorio y es un paciente de factor de riesgo, entonces hay que valorar, ¿usted toma un antiinflamatorio selectivo de la COX-2?
Recuerde que los selectivos de la COSDOC son Lococid, como el Celecos. Si usted toma uno de ese, entonces usted no precisa una gastroprotección. Porque recuerden que esos tipos de AINES no producen como efecto secundario, mayormente no producen efectos secundarios gastrointestinales. Solamente vamos a añadir un inhibidor de la bomba de protones u omeprazol si hay una historia de hemorragia digestiva por úlcera péptica previamente. Si usted toma un selectivo de COSDO, o sea, si usted el que toma es no selectivo, como el diclofenac, el ibuprofeno y demás, entonces sigamos con el inhibidor de la bomba, dosis estándar, el omeprazol. O el misoprostol. Eso ya lo va a determinar cuál es. Si usted presenta un síntoma dispéptico con el tratamiento con AINE, un síntoma dispéptico es dolor de estómago, náuseas, ha vomitado en algunas ocasiones, se siente aventado cuando come, siente que no hace la digestión, eructa mucho. ¿Cuáles son las alternativas? Reevaluar, ahí entraría reumatólogos, la necesidad del AINE. Si usted debe de usar el AINE porque los dolores, la inflamación lo requiere, entonces debe tomar un tratamiento con un gastroprotector, un omeprazol o sus derivados. Si persiste con síntomas, a pesar de a evaluar el cambio a un COSI, o sea, a uno como el Celecos y demás. Si existen síntomas, entonces habría que realizar endoscopía, buscando complicaciones y un tratamiento específico. ¿Solamente los AINES me producen problemas gástricos? No. Hay antibióticos como la tetraciclina, la clindamicina. Los bifosfonatos también pueden causar reflujo, que es la sensación de acidez, de que le sube un agrio del estómago, como el ibandonato, el riseronato. Suplementos de hierro también pueden causar reflujo, la quinidina y los suplementos de potasio. En cuanto al mal uso de omeprazol, ¿qué nosotros podemos decir al respecto? Hay varios términos que son de múltiples usos hoy en día. Creencias sociales, fármacos eficaces y seguros. No causan ningún tipo de daño. Presión de los pacientes. Los pacientes dicen, sí, yo tengo que tomar porque yo escuché en una charla que la doctora dijo, marketing refinado, la farmacia lo venden como un protector gástrico y automedicación. Dijimos, los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, son muy buenos, sí, son protectores gástricos, pero cada uno tiene su indicación, debe de ser indicado por un especialista, porque así como son de buenos, también presentan efectos secundarios. Efectos secundarios. Vamos ahora a entrar al tema de la afección hepática causada por los fármacos. No solamente el estómago del aparato gastrointestinal se afecta, sino también hay una afección de ese órgano, que es el hígado. El hígado, por esa localización estratégica de la circulación portal, que es la circulación que se produce dentro del mismo hígado y vías biliares, y la circulación sistémica, que es la que va del corazón a los demás órganos, es un órgano clave. ¿Para qué? Para el destino de los fármacos en el organismo. Aquí, el hígado es metaboliza múltiples fármacos y él que se transforme, participa en la transformación de toda la sustancia liposoluble, o sea, soluble en grasa, como son los fármacos, los medicamentos que nosotros tomamos.
La presencia de una enfermedad hepática significativa en pacientes con artritis reumatoidea y otras enfermedades reumatológicas no es muy frecuente. Se aprecian elevaciones inespecíficas de las pruebas de las funciones hepáticas que en la mayoría de los casos no implica la presencia de una enfermedad hepática importante. Cuando se presenta en algunos de ustedes una enfermedad hepática importante, generalmente es porque hay un compromiso a nivel sistémico, a nivel orgánico, autoinmune, que puede comprometer el hígado. Esa es una parte. En segunda parte, porque hay una infección por algún virus hepatotropo, como es el virus de la hepatitis C o B. Y en tercer lugar, se puede producir en pacientes con enfermedades reumatológicas alguna enfermedad hepática por toxicidad, o sea, una enfermedad hepática medicamentosa. Hoy en día, nosotros podemos decir que el 10% de toda la hepatitis aguda es causada por fármacos. De esta, del 15 al 30% puede causar una hepatitis fulminante. Pero ¿cuál es el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante? Déjenme decirles que un 20% de todas las hepatitis fulminantes es por fármaco, en relación solamente con el 1% de hepatitis virales agudas. O sea que la farmacológica, la hepatitis fulminante, es mayormente dada por la farmacológica en vez de por una hepatitis viral aguda. El riesgo de un daño hepático por fármaco es muy bajo. Es una relación de 1 por cada 10,000 pacientes o de 1 por cada 100,000 pacientes. Hay algunos factores de riesgo, igual que cuando se presentaba con los AINES. También hay factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad hepática causada por fármaco. La edad, mayores de 60 años. ¿Por qué? Por lo mismo que dije anteriormente. La edad trae otras enfermedades, trae otros requerimientos de otros fármacos. Entonces, cuando se utilizan varios fármacos, las personas que son polimedicadas, entonces tienen mayor factor de riesgo de que eso cause un daño en su organismo. El sexo es determinante. Por ejemplo, la satriopina, si ustedes lo utilizan, puede causar un daño hepático mayormente en hombres que en mujeres. Y otros fármacos, como es el diclofenac, puede causar mayor daño en las mujeres, en el hígado de las mujeres que en el de los hombres. La nutrición es un factor muy importante. La obesidad, el paciente obeso tiene mayor riesgo de presentar alguna afección del hígado por algún fármaco que lleva. ¿Por qué? Porque el hígado de una persona obesa ya es un hígado que está afectado, que puede estar afectado. Y si se le añade a eso algún fármaco que pueda presentar el metabolismo hepático, entonces eso se sobreañade a presentar alguna enfermedad hepática secundaria. En algunos casos hay algún compromiso genético por el antígeno de histocompatibilidad. Algunos fármacos, o sea, el conjunto de diferentes fármacos puede aumentar el riesgo y también que haya otras patologías que el paciente sufre. Aquí nosotros podemos ver algunas alteraciones hepáticas en pacientes con enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, el uso de AINES no solamente afecta el estómago, sino el tracto gastrointestinal, sino también el hígado. En esta pueden haber, o sea, usualmente nosotros vemos las afecciones hepáticas, usualmente son asintomáticas, no presentan ningún síntoma, pero sí hay que hacer estudios de la función del hígado con frecuencia. Se utilizan la ST y ALT, aspartato aminotransferasa y alanino transpeptidasa. También se utiliza la GGTP o gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina para ver la función de ese hígado.
Los AINES pueden alterar levemente la AST y ALT, que se puede resolver inmediatamente, se interrumpe el tratamiento. Los salicilatos también pueden aumentar algunas funciones hepáticas, es de riesgo bajo y no se recomienda monitorización de enzimas hepáticas cuando se utiliza. La atropina sí puede causar un aumento de las enzimas hepáticas, el metotrexate y otros medicamentos, ciclofosfamina, el rituximab, también los anti-TNF pueden producir inclusive reactivación de hepatitis a virus B. Hay muchos estudios que corroboran este tipo de efecto. ¿Cuáles medicamentos, entre otros, no solamente utilizados por ustedes? Hay múltiples. Hay algunos que pueden causar daño directamente en el hígado, otros daños colestásicos, que es en las vías biliares, produciendo ictericia, como es tan simple como el Curan, que es la amoxicilina con ácido clavulánico, que es un antibiótico. Por eso, bien dijeron en la introducción que del 18 al 24 se celebra la concientización del mal uso de antibióticos, porque aparte de que puede causar algún efecto secundario grave, también se hace resistencia. Y la resistencia a antibiótico es algo fatal. Es algo fatal porque al momento de cualquiera de nosotros presentar algún proceso infeccioso, entonces no hay respuesta de nuestro organismo por el uso desmedido, porque suspendemos antes de tiempo. Por eso siempre hay que llevar las indicaciones al pie de la letra. Otro medicamento, el paracetamol, el acetaminofén, puede causar daño hepático a razón de 100 miligramos por kilo de peso de forma individual. Se calcula esas dosis mayores de ahí de 150, entonces son tóxicas para nuestro organismo y puede llegar a un daño hepático fulminante. Todo esto, ¿cómo se manifiesta? ¿De qué forma? Esto se puede presentar como cualquier enfermedad del hígado. Una expresión clínica y variedad variable, habitualmente como una hepatitis aguda. Se ponen los ojos amarillos, en algunas ocasiones pueden presentar diarrea. Menos frecuente, colestasis, que cuando se orina de forma oscura. Hay los ojos amarillos, la lengua, la misma piel se puede poner amarilla y en algunos casos se evoluciona a una hepatitis crónica, pero es raro que se presente eso. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial de esto es reconocimiento precoz de que hay una hepatitis medicamentosa. Para reducir la lesión del hígado, lo primero que hay es parar la medicación, poner un stop a ese medicamento que está causando daño a nivel del hígado. Ya estamos en la conclusión. Un paciente con riesgo gastrointestinal alto se debe evitar en la medida de lo posible el uso del AINE. En caso de ser necesario, entonces hay que usarlo con un inhibidor de la bomba de protones, con un IVP como es el omeprazol, el esomeprazol o de acuerdo al que el gastroenterólogo suyo le indique. Paciente con riesgo gastrointestinal medio, se debe de usar Locosip solo o un AINE tradicional con un IVP. Y los de riesgo alto deberían de cambiarse a solo COSIP. Se aprecian alteraciones inespecíficas de las pruebas hepáticas que en la mayoría de los casos no implica la presencia de una hepatopatía importante. El riesgo para desarrollar una enfermedad hepática por fármaco va a depender de los factores de riesgo, como la edad, las comorbilidades, el estado nutricional del paciente y también que presenten otras enfermedades hepáticas. Por ejemplo, el paciente que ya tiene una hepatitis viral, si toma algún medicamento que pueda causar un daño hepático, entonces el daño va a ser mayor.
Pacientes que tienen una enfermedad por hígado graso no alcohólica también puede aumentar el riesgo para desarrollar una enfermedad hepática, o también pacientes alcohólicos. El alcohol y el paracetamol juntos de forma desmedida son enemigos. El estudio, seguimiento y tratamiento de estos pacientes debe de hacerse por un equipo multidisciplinario, un reumatólogo junto con un gastroenterólogo o un hepatólogo. En esta semana, como ya dijimos anteriormente, es la semana del uso excesivo o indebido de los antibióticos, que suponen un riesgo para todos. Y no lo digo solamente de los antibióticos, sino también de los antiinflamatorios y de todos los fármacos. Debemos de prevenir, debemos de hacer las cosas de forma correcta y no de una forma desmedida. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para responder las preguntas que así ustedes tengan. Muchísimas gracias. Esta es la información de mi contacto para cualquier duda, comentario o sugerencia que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Excelente su charla, su ponencia. Estamos en las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. A ver, Adalgisa está levantando la mano. Adalgisa. Sí, estoy aquí. Pregunta, por favor. Doctora, ¿a qué tiempo uno puede repetirse la endoscopía? Bueno, realmente la endoscopía no es igual que la colonoscopía. Todo va a depender de qué síntomas tenga el paciente y qué factores de riesgo tenga. Por ejemplo, si es un paciente que en la endoscopía se encontró una lesión importante, sea un pólipo es una lesión de la mucosa que puede predisponer a desarrollar alguna patología tumoral importante, sea maligna, entonces debe de tener un seguimiento estrecho. Un seguimiento estrecho, sea tanto de endoscopía como de colonoscopía. Si el paciente presentó, por ejemplo, una infección por Helicobacter pylori, nosotros hacemos un control a través del test del aliento o la realización del Helicobacter pylori en heces, que son de los anaactivos. Si el paciente requirió de alguna terapia endoscópica, entonces hay que individualizar cada caso. Pero usualmente la endoscopía se puede repetir 1 o 3 años de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Si el paciente no tiene síntomas, no hay que requerir estudios tan cercanos. Se pueden repetir hasta cada 3 años, 5 años, dependiendo del paciente. Ok, le pregunto porque yo hace un año me diagnosticaron con Helicobacter pylori, la cual yo comencé con los síntomas de perder el sabor, rebajé rápido de peso y me daba mucha náusea y ¿Qué permiso ya está hablando, Daniela? Recientemente, hace como 3 días, tuve la presencia de que a mí me habían puesto un tratamiento, la cual yo estoy bebiendo una fosmomecin, la cual paré hace 4 días, ya que cuando me la tomé, a los varios segundos de haberme la tomado, eruté como un humo, como cuando uno yo nunca he fumado, pero como uno botar como el humo de un cigarrillo de la boca, y eso me preocupó y paré el tratamiento hasta nuevo aviso. ¿Qué podría hacer, doctora? Bueno, en ese caso, lo que habría es que evaluar, probablemente su estómago se haya inflamado. Eso es lo que nosotros le llamamos un síndrome dispéptico secundario a el fármaco. Ella lo va a quitar. Quiero hacer una pregunta porque ella se acuerda. Usualmente lo que hacemos es dar alguna protección gástrica
para que el medicamento usted se lo pueda seguir tomando. ¿Qué están hablando, Pero Daniela? pero es bueno que usted visite a su gastroenterólogo para que lo evalúe de una forma más estrecha. Doctora, yo quiero hacer hablo de metrotesato, que cuáles son las funciones y qué Agua. puede por ejemplo, qué le puede hacer a uno la contradicción, porque yo estoy tomando, yo me siento en estos días que me está doliendo el estómago. Estoy muy mal de la artritis reumatoide, me siento muy mal y he bebido diclofenac, he tomado ibuprofeno, he bebido para que me quiten los dolores y me siento que me está doliendo un poquito del estómago. Pero yo quiero saber algo sobre el metrotesato. Es todo. Usualmente yo hablé del metotrexato cuando hablé acerca de las afecciones hepáticas, no de las gástricas. Probablemente los síntomas gástricos que usted sienta sean más secundarios a la ingesta. Ay, comparte galletitas saladitas. Ay, mi madre. Sea mayormente por la ingesta de los AINE, dígase de diclofenac o del ibuprofeno. Por eso sean los síntomas gástricos. Con relación al metotrexate, que es un excelente medicamento para la artritis reumatoidea, con él hay que tener estrecho cuidado de la función hepática. Por eso, los medicamentos deben de estar vigilados por un especialista. ¿Por qué? Porque en el caso suyo que toma metotrexate, hay que hacerle prueba de la función hepática, como es la ALT y AST, para ver cómo van. Si va todo bien, excelente, excelente, pero sí pueden causar un daño en el hígado, pero eso no es en todas las personas. Por eso su doctor, de forma periódica, le indica análisis para ver cómo usted va, para ver si en algún momento hay que suspender la medicación que usted tiene. Yo soy Mercedes y yo uso escapo, yo tengo psoriasis, pero yo estoy mala y lo que hace un mes que me la puse y me siento muy mal de esa psoriasis. ¿Qué usted cree que yo debo de hacer? No, lo que hay es que volver donde su reumatólogo para que él reevalúe la terapia, a ver si el tiempo, porque usted sabe que hay terapias que no van a responder en los primeros días, ni en la primera semana. Hay medicación que se ven los resultados a partir de la 4ª a 8 semanas de haber iniciado. Por eso es importante los chequeos rutinarios, para ver si hay que hacer una modificación, o sea, si hay que aumentar dosis, si hay que acortar el tiempo entre si es, por ejemplo, una ingesta de un medicamento semanal, si hay que acortarlo o si hay que aumentarlo, si hay que aumentar dosis o si hay que disminuirlo. Lo que yo les recomiendo es ir a reevaluarse con su reumatólogo para que le aumente o le cambie la medicación. Bueno, doctora, tengo 3 preguntas que me enviaron. Una dice, según las estadísticas, ¿verdad? El omeprazol es el protector estomacal más efectivo. De momento, hay personas que lo tienen que tomar cada día y de por vida. La pregunta ¿es cierto que disminuye el deseo sexual el omeprazol? Bueno, realmente está muy buena la pregunta, está excelente. Realmente el omeprazol es un medicamento que podríamos decir se puede vivir sin él. Se puede vivir sin el omeprazol. Por eso yo, cuando estábamos en el esquema en el cual les mostré de que en algunos casos se podrían no usarlo. Por ejemplo, las personas que no tienen factores de riesgo, las personas que utilizan los COSIP
Estos son medicamentos que sí pueden causar un daño. Ahora bien, se han descrito escasos casos de disminución de la libido, pero no son los casos más frecuentes. Estos no son los casos más frecuentes. Son fármacos que son protectores gástricos, pero también dan predisposición a desarrollar infecciones, a desarrollar fracturas óseas. Por eso, en algunos casos, cuando se utiliza el omeprazol, se mide el calcio en la sangre a ver si hay que hacer algún requerimiento, sea de calcio como de vitamina D3. Puede causar en algunos casos también problemas renales, una inflamación, una nefritis intersticial aguda. En algunos casos disminuye el magnesio y también hay déficit, sea de vitamina B12, sea de hierro, sea de calcio. Hay en algunas ocasiones que pueden dar ataques de pánico y de ansiedad. Todo eso está descrito, pero son descripciones en casos aislados, no en casos tan elevados. Se han estudiado, sí, del omeprazol, pero no es que algo muy frecuente el asunto de la línea. Ok. Entonces, pueden estar tranquilos, esos que tienen temor a que su deseo sexual se vaya. Tengan paz. Y acá, Yo tengo mucho tiempo. Porque hay muchas personas que hablan del jugo de chinola, por ejemplo. Yo Esos son casos todas esporádicos. las inyecciones. Yo no soy la mayoría de los casos. Otra pregunta, doctora, es, ay, se me fue dice, cuando usted dice, cuando dice tiene hepatitis, ¿verdad? Hay que... Se cerró el micrófono, no le escuché. Doctora, yo tengo mucho tiempo con psoriasis. Se cerró el micrófono, no he escuchado la pregunta. Lo que pasa es que los demás le dan a enmudecer a todos. Cuando dice tiene hepatitis, ¿hay que tener miedo a contagiarse? ¿O no todas las hepatitis se contagian? Muy buena pregunta, excelente. Cuando el término hepatitis, ¿verdad? Es una inflamación. El hígado se puede producir hepatitis por múltiples causas. Hepatitis medicamentosa, hepatitis autoinmune, hepatitis por virus. Cuando hablamos de hepatitis que son infecciosas virales, que son contagiosas, estamos hablando de hepatitis a virus B, hepatitis a virus C, que son las hepatitis virales, pero no todas las hepatitis son virales ni son contagiosas. Las hepatitis tóxicas medicamentosas, la hepatotoxicidad que se produce en ello no es contagiosa porque es producida por fármacos, no por virus, por fármacos, no por virus. Yo tengo hace tiempo, muchos años con psoriasis, y yo he usado casi todas las inyecciones y yo no he podido, me mejoro, pero sigo mal siempre. Sí, entiendo, doña Mercedes. Yo sé que es un poco difícil la situación, pero como estuvimos diciendo, no todos los organismos son iguales. Tal vez como yo responda a una medicación, usted responda de una forma diferente. Por eso es el cambio de medicación. Y esperamos que en esta última, que usted dice que no tiene tanto tiempo, usted pueda mejorar. Si no, ya habría que hablar de otro tipo de terapia, pero ya eso es directamente con el reumatólogo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta? ¿O ya finalizamos acá? Díganme. Me parece que todo está claro, doctora, según veo, porque no tienen preguntas que hacer.
O entendieron todo, como le diría yo a mis pacientes, o entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, sí, por mi parte todo está claro, si no, yo pregunto y pregunto. Hasta tenerlo claro, pero sí parece que todo... Le damos muchas gracias por todas las informaciones. Gracias, Mercedes. Tenemos la grabación que se la estaremos enviando para que ellos le den su repasito y por favor a no convertirnos en médicos. Nosotros tenemos unos doctores allá en el Moscoso Puello o en el Padre Villini, los que pertenecen al Padre Villini o al Darío Contreras, que están ahí. Solamente tienen que ir, preguntarle y no quedarse callados, porque si usted tiene una reacción adversa a uno de los medicamentos, si se queda callado y lo cambia usted misma por otro que tal vez su vecino, su familiar o amigo le dijo que le funcionó a él, usted se está haciendo doble daño, porque no está reportando la reacción adversa que le hizo ese medicamento y que puede evitar que le haga a otros y tener ese control, y usted medicarse con un medicamento que usted no sabe si le va a hacer daño a usted con relación a su organismo, que no va a responder de la misma manera que a él, que por eso tal vez se lo indicaron y no a usted. Doctora, muchísimas gracias por participar, por decir sí a la primera y estar dispuesta para próximas también, que ya no lo dijo de antemano, y encantadísima de conocerla por cámara. Gracias, De parte del comité, fue mío. le damos las gracias inmensas por su participación y su colaboración. Muchísimas gracias, verdad que sí. Y nada, estamos a la orden, estamos disponibles para cualquier sugerencia o pregunta que tengan. Y también para otras conferencias, ¿por qué no? Para mantenerlos orientados. Y a ustedes también, muchísimas gracias por siempre participar, por siempre estar ahí, por siempre estar escuchando y darle seguimiento a todas las informaciones y todas las charlas que le traemos, que es con la mejor de las intenciones, porque nosotros no solo somos comité, también somos pacientes. Y como pacientes estamos siendo esa voz de aquellos que no tienen tal vez el acceso o la posibilidad de tener las informaciones que nosotros tal vez manejamos y no queremos quedarnos con ellas. Queremos hacer eco de todo eso y que ustedes también se empoderen de su enfermedad y puedan estar ahí y dar la batalla. Así que gracias por haber participado. Nos vemos en una próxima que esperemos también sea pronto y que también sea beneficiosa y de un tema de interés para nosotros. Gracias. Marioli. Hola, me llamo Erasmo, soy el hijo de Katy. Gracias, Dios lo bendiga mucho. Amén, amén. Gracias. Bueno. Ay, nos vemos pronto. Bye. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Cuídense mucho. Yo ni sé.